iglesia en Montgomery, Alabama, iglesia MI. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ahí donde usted se encuentra, por favor, incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da una vez más de estar de pie, Señor, por la vida, por la salud, por el pan de cada día, Señor. Gracias, Señor, por estar en este lugar, Señor. Es una señal más de que tu misericordia sigue intacta, Señor. Pedimos en este momento, Señor, de que seas tú tomando el control de los aires, Espíritu Santo. Danos, Señor, la sabiduría, danos, Señor, el denuedo para hablar tu palabra, con el control absoluto ahora mismo de mis palabras, Señor. Porque yo solamente soy un canal por donde tu palabra fluye, Señor. Te pedimos de que tú, Señor, pongas el control de los aires, Señor, de que tú quites, Señor, todo aquello que quiera sabotear, Señor amado, esta clase que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones para que podamos recibir la semilla que tú quieres, Señor, implantar en nuestros corazones y que dé, Señor, fruto al 100 por uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, la clase del día de hoy, si usted tiene el leccionario, vamos al... Si usted tiene el leccionario, vamos a la clase número 19, correspondiente a la semana de hoy. La lección, el título de la lección dice: Una madre valiente y arriesgada. Si usted no tiene el leccionario, vamos a estar enfocándonos en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 15 al 21. Y así mismo también vamos a estar leyendo ahí mismo en el libro de Éxodo, del capítulo 2, del versículo 1 al 10. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Amén. Bueno, amados del Señor, pónganse cómodos en casita por ahora, ya confiando en el nombre del Señor de que, bueno, pronto las cosas van a cambiar. Amén. Porque para aquel que cree en el Señor, todas las cosas le han ido para bien. Recuerde eso. Y que si usted cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, mejor dicho, lo mejor está por venir. Amén. Bueno, vamos a enfocarnos. Primeramente, antes de continuar, quiero hacer un anuncio. Y es de que si usted tiene una pregunta, una incógnita acerca de la clase, o aportar algo conforme a la clase, por favor no los haga saber. El hermano que está en controles va a anotar su pregunta, y al final de la clase nosotros vamos a tratar de contestársela guiados por parte del Espíritu Santo, y si no, yo le prometo de que nos daremos la tarea de buscar la respuesta, siempre con la ayuda del Señor. Amén. Bueno,
El tema de la unidad es mujeres llenas de fe. Y la afirmación fundamental dice que Dios siempre cumple sus promesas con las madres que ponen su confianza en Él, a pesar de la adversidad. El versículo para meditar la clase de hoy está en Hebreos 11:23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Amén? Antes de comenzar la introducción, yo quiero formular una pregunta. Yo quiero que ponga mucha atención, que la anote, y en el transcurrir de la clase, si usted tiene, una aportación, pido por favor de que nos la haga saber, y pues nosotros le damos lectura al final de la clase. Como es miércoles hoy, usted tiene la libertad de preguntar y asimismo de dar su aporte, siempre y cuando sea conforme a lo que estamos estudiando de edificación. Amén. Y pues la pregunta es así: ¿cómo puede usted honrar a Dios antes que a los hombres? La pregunta número 1. La número 2 dice: ¿qué amenazas enfrenta la iglesia en estos últimos tiempos? En el transcurrir de la clase, pues usted vaya analizándola de acuerdo a vayamos desarrollando la clase, y así nosotros le podamos dar lectura al final, ¿verdad? Amén. Vamos a ir rápidamente a la introducción. La introducción de la lección. Dice, en Éxodo 6:20, quiero que tenga a mano su Biblia, porque si usted no tiene el leccionario, le va a ayudar para así ver en realidad por dónde es que vamos. Amén. Dice, en Éxodo 6:20 y número 26:59, se hace referencia a una mujer especial, extraordinaria y valerosa, que arriesgó todo por salvar a su hijo Moisés, el cual estaba destinado a morir antes de nacer. Su nombre es Jocabed, que significa Dios es glorioso. Ella era de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Jocabed nació en Egipto siendo la hija de Leví. Ella fue la madre de Miriam, Aarón y Moisés. Acuérdese que Miriam es el nombre hebreo, el cual traducido al español se dice María. Amén. Porque a veces usted en la Biblia usted va a encontrar María, la hermana de Moisés. Eso es Miriam en hebreo. A pesar de que ella y su familia vivieron en el tiempo del silencio, donde Dios no hablaba ni se revelaba, se mantuvo fiel a Dios. Viniendo de la tribu sacerdotal, tenía conocimiento del Dios de sus padres, el Dios todopoderoso. En Génesis 50, 24, 25, José, antes de morir, le profetizó a sus hermanos que Dios ciertamente les visitaría, los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ella confió en esa promesa y entendía que el obedecer a las órdenes de Dios trae beneficios. Aquí yo quiero rápidamente ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 50, 24, 25, el cual está ahí atrásito, porque el libro del Éxodo es una continuación del libro de Génesis. Y finalizando el libro de Génesis, dice el versículo 24 del capítulo 50: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Esa es una de las promesas por las cuales, cuando vemos la vida de María, de Miriam, y asimismo de sus hermanos, tanto Aarón como Moisés después, podemos ver de que se mantuvieron bajo esas profecías. Pero no sin embargo, quiero hacer un paréntesis para hablar de la vida de Jocabed. Porque cuando nosotros hablamos del Éxodo,
nos enfocamos, el autor principal ahí, el protagonista en ese libro, por supuesto es Dios, sobre todas las cosas. Pero alguien en sí de que ha marcado la diferencia bastante es ¿cómo se llama? Es Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés, para ser ¿cómo se llama? Más específico, Moisés fue el prototipo del Señor Jesús, el libertador. Tanto así de que dice la palabra del Señor de que el ángel Miguel se tuvo que pelear el cuerpo de Moisés cuando muere con Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué diría usted eso? Porque es tan admirado Moisés en el pueblo hebreo de que pudieron haberlo idolatrado. O sea, fue un hombre de que marcó la diferencia. Y siempre a lo largo hasta hoy se habla mucho en el pueblo hebreo acerca de Moisés. Se tiene un prototipo de Moisés, el libertador. Aquel hombre que usó el Señor para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, que estuvieron bajo el yugo de Faraón durante 430 años. Pero hablamos tanto de Moisés y pasamos desapercibidos muchas veces de su madre, Jocabed, que dice la palabra del Señor. Una mujer valiente, una mujer temerosa de Dios. Dice ¿cómo se llama? El leccionario de que durante ese tiempo Dios no se le revelaba a los hijos de Israel. Amén. No se le revelaba, pero hubieron personas que sí se mantuvieron bajo esa promesa. Y una de ellas fue Jocabed. Tanto fue así de que su nombre quedó marcado aquí en este libro. Este libro está lleno de ¿cómo se llama? De nombres que marcaron la diferencia, así como sigue marcando la diferencia nombres hoy en día, porque todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, dice que está inscrito en el libro de la vida. Nosotros también estamos siendo inscritos y Dios quiere marcar la diferencia con gente hoy en día. Porque como lo hemos dicho anteriormente, nos tocó vivir la generación de la que habla la palabra del Señor en los tiempos postreros, los cuales estamos ya a las puertas de que se cumplan las profecías para que el Señor venga por su iglesia. No el fin del mundo, hermano, no confundamos ahí, porque muchas veces pasamos desapercibido eso. No es el fin del mundo, que el mundo se iba a acabar en el 2012, decían por ahí. No es el fin del mundo, sino el fin de una generación. Amén. Y la generación que estamos viviendo hoy en día nos tocó vivir esos tiempos, de los cuales hablaron los profetas. Pero el tema de hoy es acerca de tres mujeres heroicas que, valga la redundancia, pasamos desapercibidos. Mucho hablamos de Moisés, pero no nos hemos parado primero a pensar en dos mujeres parteras. Y para la palabra partera, para los que no, yo sé de que la mayoría lo sabe, pero para aquel que todavía dice que es una partera, es una asistente, vamos a decirlo así, por decirlo así, lo vamos a poner como una enfermera. Nada más que son las que se utilizan en los lugares, en este caso, donde no hay un hospital, donde no hay un centro de salud. Se utilizan ese tipo de personas que tienen un determinado conocimiento para poder ayudarle a la persona que está dando a luz, a la mujer que está dando a luz, a que su hijo nazca. Amén. Es un asistente. Eso es lo que es una partera. Y en esos tiempos, pues, eran las encargadas de los partos. Y cuando vemos aquí, la palabra del Señor nos dice de que, aunque vivía en Egipto, dice, no era egipcia, sino hebrea. Está hablando de Jocabed. Entendía que Dios era un Dios de recompensas, que no defrauda a los que confían en Él. Por eso no tuvo temor de desafiar las órdenes del faraón y usó la sabiduría, la inteligencia y la prudencia que solo viene del Espíritu Santo para mantenerse fiel y ver su recompensa y victoria. Ahora, dice aquí que solo viene del Espíritu Santo. ¿Okay? Aquí no nos vamos a querer confundir, que va a decir, oye, pero el Espíritu Santo no había descendido en ese entonces porque todavía el Mesías no había venido. Okay. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto,
el Espíritu Santo venía, dice, por temporadas. Venía, ¿cómo se llama? No todo el tiempo como hoy. Hoy la diferencia que nosotros tenemos, que estamos bajo el tiempo de la gracia, allá estaba en el tiempo de la ley, y que todavía no había sido, ¿cómo se llama?, efectuada en esos días de Jocabed, porque todavía Moisés empezaba, ¿me entiende? Más adelante usted estudia de que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, es cuando se le da la ley en el monte Sinaí, pero todo aquel que era temeroso de Dios, Dios lo recompensaba, porque en este caso, que Dios no se le manifestaba al pueblo, pero esta mujer estaba creyendo, estaba aferrada a la profecía que fue dada por José. En estos tiempos nosotros tenemos la ventaja, la gran ventaja, de que nosotros sí tenemos el Espíritu Santo permanentemente en nosotros, siempre y cuando nosotros lo busquemos, siempre y cuando nosotros lo activemos, siempre y cuando nosotros no contristemos al Espíritu Santo. Amén. Aquí el lector nos quiere dar a entender que toda aquella persona que se aferra a las promesas de Dios es respaldada por el Espíritu Santo para llevar a cabo la espera. Porque no es fácil, amados del Señor, no es fácil. Déjeme decirle de que, y esto va para todas las madres, esas mujeres esforzadas y valientes, esas mujeres que lo dan todo por sus hijos. Y es que Dios creó a la mujer con una particularidad bastante especial. ¿Por qué? Porque no solamente le dio la capacidad para dar vida a la mujer, porque es el instrumento que Dios usa para que se geste la vida. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén, cuando había el hombre solo, dijo, wow, usted necesita una ayuda, porque no es bueno que el hombre esté solo. Eso va para los solteros. Al lado le dice el pastor. Bueno, no me quiero meter en el lío, pero el Señor vio de que era necesario una ayuda, pero fue tan grande la ayuda que nos dio a los varones, hermano. Y yo aquí no es que yo vengo a hacerle propaganda a las mujeres, no, sino de que muchas veces pasamos por alto darle el valor que se merece a la madre. Y si la madre es doble, en este caso de que es una madre soltera, una madre que se forja para sacar su familia adelante, una madre en un hogar disfuncional, esa madre que lo dan todo por los hijos, ¿sabe que es doblemente aplaudida? ¿Por el mundo? No, porque el mundo la ve e incluso la critica, pero por Dios sí, porque Dios dejó al hombre como cabeza de hogar. Dios dejó al hombre como el responsable de que traiga al hogar lo esencial, lo necesario para que su familia esté bien. El trabajo de la mujer es dar a luz, es dar vida. El trabajo del hombre es dar carácter. Pero en este caso, la mujer no solamente da vida, sino que la mujer educa. La madre educa. ¿Por qué? Porque hay un vínculo tan especial entre madre e hijo que no puede haber en el padre. Y es de ahí donde corre un dicho popular en el mundo que dice que madre y alma solo es uno. Y es de que, por favor, no se me sienta así como los padres, como que, oye, pero ¿por qué? No, de ninguna manera. Pero vamos a ser honestos. Lo que siente la madre es bastante difícil que lo siente el padre. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Acuérdese de que por 9 meses nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre. Y hay una conexión no solamente en el cordón umbilical para trasladarnos a los alimentos, sino también después de que sale, o sea, que está el nacimiento y todo, hay una conexión muy, pero muy fuerte. Y la mujer es tan especial de que la mujer tiene un poder de intuición muy alto. La madre tiene esa intuición cuando su hijo incluso llora y que no lo puede escuchar. Siente la percepción cuando le puede llegar a suceder algo a un hijo. Y es por eso de que las madres siempre están muy pendientes de los hijos. Nosotros los hombres somos muy así, como, no sé cómo decir la palabra, como un poco frívolos, como, ok, porque también las características de nosotros son diferentes. Dios nos creó con esas características, pero con eso no es una excusa para también dejar a los hijos tirados por un lado y no ponerle la atención que se merece. No quiero meterme en esos líos tampoco ahora mismo, pero no quiero también pasar desapercibido en honrar a esas mujeres
esas mujeres esforzadas y valientes, esas mujeres que luchan día a día, no solamente secularmente, sino que de rodillas, esas mujeres que sufren en un hogar disfuncional, en donde sus hijos están rebeldes, en donde en vez de mejorar las cosas van empeorando, en donde la rebeldía los ataca, pero esas mujeres que no se dan por vencidas, esas mujeres que no se rinden y de rodillas le piden todas las noches al Señor de que el Señor haga el milagro en sus hijos. Eso es algo digno de aplaudir y digno de honrar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido, dijo un poeta por ahí. Y muchas veces como hijos nosotros menospreciamos ese cariño de las madres. Muchas veces nosotros como esposos menospreciamos el valor que esa madre se merece. Porque muchas veces el decir que yo me voy a trabajar y de que me mato trabajando y de que regreso a casa, mi labor se terminó. Déjeme decirle que una madre, su labor no termina solamente cuando el sol se oculta. No, una madre está pendiente de que si su hijo comió, de que su esposo comió, de que si tiene ropa limpia, de que si los trastes están limpios, de que si la casa está limpia, y si tiene mascotas, hasta que si las mascotas comieron. O sea, necesitamos poner el día de hoy suma atención a eso. Y checar esa lista, a ver si es cierto si nosotros estamos honrando a esa ayuda idónea que Dios nos dio. Y aunque por ahí se vaya, no, pero es que mi esposa no hace esto, no hace lo otro. Tranquilo. Usted honra, porque Dios se la dio como una ayuda idónea. Hermano, pero que esa ayuda yo no la veo. Muchas veces nosotros tenemos nada más una visión muy corta para poder observar detalladamente todo lo que las madres tienen que hacer. ¿Amén? Y ese fue un mensaje no pagado, dice el pastor. Tranquilo. Padre sufrir. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir a la parte número 1 de la clase y habla de las mujeres temerosas de Dios. Y nos enfocaremos en Éxodo capítulo 1, del 15 al 17, y dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Joa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matadlo, y si es hija entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Aquí hay un punto un poco controvertido, porque entonces dicen: pero si Dios puso las leyes y aquí ellas no respetaron las leyes terrenales. Ahí la pregunta que yo formulé al principio y que está en el diccionario, que dice, en la segunda pregunta, que dice: ¿qué amenaza enfrenta la iglesia en estos últimos tiempos? Una de ellas. Y la otra es: ¿cómo puede usted honrar a Dios antes que a los hombres? Porque aquí se presta la pregunta. Aquí el decreto del rey era de que todo niño varón que naciera tenía que morir. Fue un decreto mismo por el faraón. Ahora, si usted le aplica la hermenéutica a esto, el faraón es un prototipo de Satanás, que el Señor lo reprenda, y Egipto es un prototipo del sistema. Por decirlo así, cuando nosotros hablamos decimos el mundo. Cuando decimos el mundo no nos estamos refiriendo al globo terráqueo, no, de ninguna manera. Nos estamos refiriendo al sistema que rige la humanidad. Acuérdense que el Señor Jesús dijo: no me voy, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, que el Señor lo reprende. Es el príncipe de los aires. Ok, aquí hubo un decreto porque el pueblo se empezó a multiplicar. Acuérdense que para hacer una retrospectiva rápidamente, yo sé que usted ha leído Biblia, pero para aquellos amigos que nos visitan y que quieren aprender, antes de que este faraón se levantara, había otro que conocía a José, el cual José llegó a ser el segundo en mando después del faraón. Estaba el faraón y estaba José. O sea, José era el gobernador, solamente abajo, un escalón abajo del faraón. ¿Y por qué? Es una larga historia que usted la puede ver en los últimos capítulos, a partir del 45, si no me equivoco, para arriba, o el 35 de Génesis, que es una historia muy, pero muy rica, que edifica mucho, la historia de José el soñador. Un hombre que fue vendido por sus hermanos por envidia, por ser el más querido de su padre, un hombre que no solamente lo vendieron a una puerta de vagos que pasaba por ahí, sino que lo llevan a Egipto, y por seguir honrando a Dios,
cae en gracia con uno de los oficiales del faraón, la mujer lo seduce y él sale corriendo por el temor de Dios y por honrar a su patrón. La mujer lo acusa de que quiso forzarla, lo meten a la cárcel, o sea, una injusticia total, si nosotros lo vemos así. Esto estoy parafraseando porque yo sé de que el tiempo apremia, pero es una historia muy edificante, edificadora, donde podemos ver cuando uno se aferra a las promesas de Dios y cuando uno es fiel con Dios, Dios no pasa desapercibido. Y como dice un dicho por ahí, que el que ríe por último ríe mejor. Y José después, primero lo venden como esclavo, después como prisionero, de allá se acordó Dios. Y no solamente lo ha sacado de la cárcel, sino que lo ha sentado en la silla de mando. Y durante ese tiempo una prosperidad muy grande. Todos sus hermanos que lo vendieron, José los perdona, los trae de la tierra donde estaban, de Canaán, que había hambre y todo eso, los trae a Egipto. Vivieron muy bien durante el tiempo que estuvo el faraón, pero una vez que el faraón, hay cambio de rey, cambiaron a otro, después de que José ya había muerto y todo, que no conocía a José. Y es ahí donde empezó la opresión del pueblo de Israel para que se cumpliera la palabra que fue hecha por el Señor, que le dijo a Abraham, el patriarca Abraham, de que su pueblo iba a estar en cautiverio y que iba a ser oprimido durante 430 años. Se cumplió ese tiempo. Y ahí es donde Dios decide sacar al pueblo de la esclavitud. Cuando empezaron los clamores, Dios se acordó. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así de que lo que Dios ha prometido contigo, mujer que me escucha, que estás batallando, que quizás ves las cosas que van de mal en peor, si tú te mantienes firme, confiando en el Señor, Dios te va a dar la respuesta. ¿Cuándo? No se sabe. Es en el tiempo de Dios, es en el kairos de Dios. No es en el tiempo crono de nosotros, el tiempo cronológico, los años, los días, las horas, no. Es en el kairos de Dios, el tiempo de la visitación, en donde no existe el tiempo crono, sino que existe la misericordia de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, Dios puede transformar las cosas. Eso es algo que tenemos que mantenernos fielmente confiando en eso. En eso fue que se mantuvo Jocabed. Y aquí estas dos mujeres desafían el decreto del faraón. Faraón era un hombre que era determinador, mejor dicho, era un rey. Eso era lo que era, un rey. Y en esos tiempos, si uno desobedecía la ley decretada por un rey, tenía pena de muerte. Y ellas, aún arriesgándose a de que fueran, perdieran su vida, prefirieron obedecer a Dios por el temor que le tenían. Y aquí el Señor Jesús también nos dice, cuando Él viene aquí a la tierra con nosotros, Él dijo de que no temiéramos al que podía matar el cuerpo, mas el alma no podía matar. Mejor temer, dice aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Palabras del Señor Jesucristo. Por eso que nosotros hoy en día tenemos que tener la firmeza de convicción de saber a quién nosotros vamos a agradar. Si vamos a agradar primero a Dios antes que al hombre, aunque el hombre nos enfrentamos a grandes consecuencias. No es fácil, hermanos, pero los tiempos apremian. Y vienen tiempos en donde vamos a tener que hacerlo. Y es donde vamos a necesitar una llenura total del Espíritu Santo. Porque estas mujeres estaban llenas de esa convicción. Estas mujeres estaban siendo empoderadas por algo, como dice el editor, de que el Espíritu Santo les daba la sabiduría para poder responder al momento que el faraón les preguntó. Yo analizando la clase, usted se pone a pensar, analicemos por un momento. Si usted sabe de que la persona a quien usted se va a enfrentar tiene el poder, la autoridad para quitarle la vida, y que usted le van a decir, ¿te robaste esa gallina? No es de que usted robó la gallina, no, eso no quiere decir nada, no. Pero que usted le diga, que lo acuse, ¿te robaste esa gallina? No. ¿Y qué tal si usted la había robado? ¿Cómo usted cree que usted sabe de que una respuesta errónea en ese momento le puede costar la vida? Porque estas mujeres, cuando fueron al tribunal, se enfrentaron hacia el faraón. Y el faraón le preguntó, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que yo no le he dicho de que maten a los niños? ¿Y por qué siguen los niños naciendo? Que ahí es donde vino el mismo Señor
el mismo Dios les dio la sabiduría para poder contestar. ¿Amén? Dice, la Biblia presenta a mujeres temerosas de Dios como Sifra y Fuá. Ambas temieron a Dios y no obedecieron al mandato del rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, entendiendo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La historia del pueblo hebreo en Egipto, según la Biblia, era una vida de tristeza, de incertidumbre, de opresión y aflicción. Los egipcios amargaban sus vidas con dura servidumbre, obligando con rigor a hacer barro y ladrillo, labores en el campo y todo servicio. Éxodo 1:14, usted lo puede ver eso. Para completar su sufrimiento, las parteras recibieron una orden directamente del rey de Egipto, informando que cuando asistieran a las hebreas y vieran el sexo del recién nacido, si era niña que la dejaran viva, pero si era varón que lo mataran. Desobedecer una orden de un rey en aquellos tiempos significaba muerte para los desobedientes. No obstante, algo sobrenatural pasó. Las parteras temieron a Dios y prefirieron morir y obedecer a Dios antes que al temible Faraón. Las parteras hicieron lo contrario a la orden del rey y dejaron vivir a los niños porque entendieron que Dios tenía planes con ellos. Ahora bien, Dios no las dejó morir, porque Dios es fiel con los que le son fieles a Él. Dios pelea y protege a los que son obedientes a su palabra. Amén. Esta es una enorme lección que nos deja la palabra. Y es de que si nosotros obedecemos a Dios, no importando las consecuencias que podamos enfrentar, Dios nos va a sostener. Y hay una palabra que a mí me marca mucho y que siempre desde antes de convertirme, yo la leí. Desde antes que el Señor entrara a mi corazón, de que yo le abrí la puerta de mi corazón, me llenó de curiosidad un libro en la Biblia. Y digo de curiosidad es porque relacionado a mi nombre. Yo no tuve la confianza de hablar mucho con mi madre, preguntarle preguntas, todo eso. Fue algo bastante difícil. Fui una madre soltera y que tenía que trabajar arduamente para poder que tuviéramos en la casa, tanto yo y mi abuelita, el pan de cada día. Y producto de ello, pues no tuve esa confianza, esa interacción de poder hacerle, formularle preguntas. Pero algo me llamaba la atención y es de que mi nombre, yo me llamo Eric Daniel, pero mi segundo nombre fue puesto por mi madre. El primer nombre me lo pusieron por la casa donde nosotros vivíamos. Por una de mis primas le gustaba mucho ese nombre. Pero dijo yo, bueno, mi mamá me puso Daniel y yo quiero saber el por qué me puso Daniel. O sea, pero yo no le pregunté a ella, sino que tiempo después yo empecé a analizar. Dije, Daniel es un nombre bíblico. O sea, yo quiero investigar en realidad qué significa ese nombre. O sea, por cuál fue la condición de que mi mamá me puso ese nombre. Y empezando a leer el libro de Daniel, un libro bastante intenso, me di cuenta de algo, que no solo Daniel, pero tres jóvenes que decidieron no contaminarse con la comida del rey de Babilonia, y que Dios los puso en gracia, les dio tanta sabiduría, de que también, así como pasó con José, también ellos estuvieron a cargo, en este caso ya no fue Egipto, sino que en Babilonia, el gran imperio babilónico. Y digo yo, bueno, ¿qué fue lo que llevó a estos hombres, a estos muchachos? Porque eran unos muchachos cuando ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. ¿Qué los llevó a estos muchachos a amar tanto a Dios? Al mismo momento, así como sucede ahorita en la historia que estamos hablando de Moisés, de estas mujeres valientes, también aquí pasamos desapercibidos quiénes fueron los tutores de estos jóvenes, tanto de Misael, Ananías y Azarías. Me gustan los nombres hebreos porque Sadrach, Mesach y Abednego son nombres caldeos, son nombres paganos, son nombres de dioses paganos. Y muchas veces decimos, se nos queda ese nombre de los dioses paganos antes de que los nombres hebreos, que es Misael, Ananías y Azarías. Pero una de las
cosas de que me llamó mucho la atención es que, y usted lo puede ver en el capítulo 3 del libro de Daniel, es que Nabucodonosor hizo una estatua. Y hizo un decreto de que todos tenían que doblarse y postrarse ante esa estatua. Pero estos varones, estos jóvenes hebreos, tanto Daniel como Misael, Ananías y Azarías, no se postraron. Y pues la pena era muerte. Y en este caso ellos los iban a meter en un horno de fuego. Y cuando los iban a meter, aquel horno lo calentaron 7 veces más de lo normal. Que dice así de que cuando el soldado que los iba a meter al horno se asomó para abrir las puertas del horno, quizás fue consumido por las llamas. Pero lo más sorprendente del caso es que mientras metían a aquellos 3 jóvenes al horno de fuego, dice de que Nabucodonosor miraba 4 adentro del horno en llamas y decía, pero si fueron 3 los que metieron, ¿por qué hay 4 ahí adentro y se paseaban de un lado para otro? ¿Por qué? Porque aquel en quien aquellos jóvenes creían no los dejó y estaba con ellos. Dios respalda 100% a todo aquel que honra a Dios con todo su corazón. ¿Ven? Y lo que me llamó la atención de estos muchachos es que cuando el rey les dijo, no se van a postrar, les dio hasta una oportunidad para que no meterlos como amenazándolos. Como cuando le pongan un revólver en la cabeza a uno y le dice, ok, si no me das el dinero te mato. Y ellos dijeron, mira, rey, no le faltaron al respeto, pero le dijeron, nuestro Dios nos salvará. Pero ahí no termina el asunto, porque también dijo, y dijeron, si aún no lo salvaron, con todo nosotros le vamos a obedecer. O sea, de que fue algo incondicional de estos jóvenes. Y fue tanto el impacto de que Nabucodonosor reconoció quién era el Dios de los hebreos. Hoy en día, usted y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para no rendirnos a cualquier amenaza que nos puedan lanzar de aquí en adelante. Porque las cosas se van a poner candentes, hermano. Déjeme decirle que las cosas no van a volver a la normalidad como todos pensamos. Los tiempos proféticos se tienen que cumplir. La palabra profética que fue dada por los santos profetas y también por el profeta de profetas, Jesús de Nazaret, es de que todo lo que está escrito en este libro se tiene que cumplir. Y antes de confiar en XY, antes de confiar en algo que no viene directamente del tercer cielo, tenemos que confiar en Dios. Porque si ponemos nuestra mirada en lo que nos pueden ofrecer, déjenme decirle de que vamos a llevarnos la sorpresa de la vida. Yo le invito, amado del Señor, usted que está ahí, yo sé de que esto es una batalla. Quizás usted, no sé, se ha apartado del Señor porque en determinado tiempo usted sintió como que Dios le falló. Déjeme decirle que Dios nunca le falla. Dios nunca nos falla, los que fallamos somos nosotros. Y a veces perdemos la fe porque nos desconectamos de la visión con el cielo y empezamos a ver lo que está a nuestro alrededor. Así como hizo Pedro, de que desafió las leyes de la naturaleza a caminar en el agua, sobre el agua. Mientras estaba viendo a Jesús, Pedro se mantuvo caminando. Pero una vez que quitó su mirada de Jesús y empezó a ver la tempestad alrededor, se empezó a hundir. Así nos pasa a nosotros muchas veces, pero no es demasiado tarde mientras respiremos. Vuelva de nuevo a confiar en aquel que un día le dio una promesa. Que la botaron del caballo, que le pasó lo que le pasó. Mire, sacúdase el polvo, levante sus ojos al cielo, pídale perdón al Señor. Y así como aquel joven que malgastó todo su bien, el hijo pródigo, y un día vino y reaccionó cuando se vio en la inmunda y dijo, yo tengo que volver a la casa de mi padre, porque allá está el jornalero, come mejor que yo lo que estoy comiendo a mí. Y el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Así de que esta noche, mire, yo no sé ni por qué le estoy diciendo esto. Yo lo único que sé es que Dios sí conoce la profundidad de los corazones. Dios conoce las batallas. Dios conoce aún esas luchas internas que usted tiene. Si usted está casada y usted ve de que quizás hasta su propio cónyuge no le entiende o no se da cuenta, y es algo que está ahí, acuérdese que Dios es un Dios omnisciente. ¿Qué es la omnisciencia? Dice la palabra del Señor de que nuestra palabra no ha llegado a nuestra boca cuando Dios ya la conoce.
Dios sabe cuáles son sus batallas. Dios sabe qué es lo que lo está mortificando, lo está mortificando. Pero si usted pone su mirada en el autor y consumador de todas las cosas, que es Jesucristo, déjame decirle que así como esta mujer Jocabed después fue uno de los instrumentos usados por Dios para preservar no solamente las parteras, sino esta mujer. Era tanto el amor, dice que fue tan bello que vio a aquel niño que decidió esconderlo. Usted se imagina lo difícil que era esconder un bebé después de un decreto, viviendo en un pueblo, en medio de un pueblo donde no era su pueblo, viviendo en un pueblo de egipcios, que cualquiera lo podía delatar, ¿cómo se dice? Acusar. Habían orejas, ahí hasta las paredes tenían orejas. Y aún así esta mujer decidió esconder, poniendo en riesgo así a toda su familia, porque si se hubieran dado cuenta que se hubieran matado a todos. Pero cuando Dios tiene un propósito en un hombre o una mujer, no importa cuántos faraones se levanten, Dios va a cumplir su propósito. Moisés, que su nombre significa extraído de las aguas, estaba predestinado para ser libertador. Pero Satanás, que el Señor le reprende en el camino, se le metió. ¿Por qué? Porque él siempre está empeñado en poder estropear los planes del Señor. Pero cuando Dios determina algo, mire, hasta el infierno entero se puede meter. Y si una mujer o un hombre de Dios se paran firmes en la brecha a creerle al Señor, no habrá nada que lo detenga. Amén. Bueno, vamos a seguir. Hasta ahorita vamos todo bien. Bueno, si usted tiene alguna pregunta, recuerde que al final de la clase le vamos a dar lectura, pero deme un chancecito de que yo no puedo hablar mucho porque mi garganta me demanda algo. Vamos al inciso A. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Éxodo 1, 18 y 19. Dice, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Como lo decía anteriormente, según el hermenéutica, Egipto representa el sistema global de este mundo y el faraón Satanás. Cuando nosotros caminamos en una vida sin el Señor, venimos a representar básicamente como que fuéramos egipcios. Y no me estoy metiendo en el país de Egipto, sino en el sistema dominado por el enemigo. Porque vamos a ser muy, pero muy serios en este caso. O tenemos el Espíritu de Dios, o tenemos el espíritu del mundo. Hermano, pero ¿cuál es el espíritu del mundo? ¿Qué? Se lo voy a decir tranquilo. El espíritu del diablo. Suena fuerte, hermano, pero es que la palabra es clara. Está el hombre natural y el hombre espiritual. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios, somos dominados por un espíritu del mundo. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros para poder tener la capacidad de poder caminar en victoria en este mundo? Está agobiado por tanta mediocridad, por tanta indiferencia, por tanta maldad que día con día se va deteriorando y esto va de mal en peor. ¿Cómo podemos caminar en medio de una atmósfera así? Solamente teniendo el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo tenemos? A través de Jesucristo, porque eso fue el que vino. Dice que Él vino a salvar todo lo que se había perdido y que era necesario de que Él se fuera para que el Espíritu de Dios viniera, y es el que ahora nos ayuda a poder caminar en medio de toda adversidad. La diferencia aquí de las mujeres hebreas con las mujeres egipcias es que eran más robustas. Esa es la palabra del Señor. La respuesta que le dieron las parteras fue una respuesta direccionada desde Dios. Es como que Dios le estaba hablando ahí al mismo faraón por medio de estas mujeres. Que las mujeres hebreas son más robustas que las mujeres egipcias. Dice de que son más fuertes, es lo que significa.
que cuando van o sea, las mujeres que daban a luz sin necesidad de la partera. Yo me he sorprendido, hermano, cuando me doy cuenta mucho de las hermanas guatemaltecas. Las hermanas guatemaltecas son bien fuertes. Cuando es eso de que van a dar a luz, dice muchos testimonios, son mujeres muy fuertes. No sé qué es lo que le das de comer en Guatemala, pero son muy fuertes. En este caso, haciendo alusión a las mujeres egipcias y hebreas, significa de que el pueblo de Dios siempre va a marcar la diferencia. Siempre van a ser más fuertes. Oh sí, más cuadrados, ¿cómo es que dice el pastor? Más pecosos. No se trata de una fuerza natural, sino una fuerza de voluntad. Una fuerza que en medio de cualquier adversidad los hijos de Dios se mantienen firmes. ¿Sabe por qué? No por el aguante de sí mismo, sino por el espíritu que está dentro de ellos. ¿Por qué? Porque es un espíritu que los va a llevar a hacer proeza. Es un espíritu que les va a dar la capacidad de decir no cuando haya una opresión, cuando haya algo que quiera interponerse en el plan de Dios, independientemente que tengan que perder la vida. Si no, podemos verlo en todos los mártires del Señor, podemos ver en todos los profetas, y a todos los mataron, dice la palabra del Señor, pero eran hombres que estaban llenos del Espíritu, eran hombres que no jugaban, no eran hombres de doble ánimo. Aunque sí vemos de que en el transcurso del tiempo, del caminar, flaquearon, porque todos flaquearon, pero al final reconocían de que la única fuente de poder era Dios. Asimismo, hoy nosotros necesitamos estar llenos, necesitamos ser como esas mujeres robustas, esas mujeres que lo dieron todo, que no les importó las consecuencias, ellas lo que querían era agradar a Dios. Dice en los versículos 18 y 19, narra que las parteras tuvieron que comparecer ante el temible faraón, pero ellas estaban confiadas de que Dios las protegería y le daría las palabras correctas para explicar al rey. Cuando el rey les cuestionó enojado, ¿por qué habéis hecho esto?, ellas confiadas y tranquilas le contestaron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, ellas son robustas, dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Hechos 1:19. Las mujeres temerosas de Dios honran y temen a Dios, y Él las cuida y las protege. Las mujeres hebreas se oponen a las órdenes del diablo, defienden, guardan, protegen los mandamientos de Dios y se someten a ellos. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Las hebreas entienden que son un linaje escogido, que pertenecen al pueblo de Dios, que aunque estén en Egipto, vivan en el mundo, son diferentes al mundo, porque son un pueblo dentro de otro pueblo y saben que son un pueblo especial y no pueden comportarse como las demás. Rápidamente yo quiero que usted vaya a Juan 15:19 para reforzar este tema. Juan 15:19 dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo hablando dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ni han guardado mi palabra, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así es de que, hermano, tenemos que saber de dónde Dios nos sacó. Tenemos que saber que aunque nosotros caminemos en medio de una atmósfera bastante negativa, Jesús mismo lo dijo, que éramos luz y sal de este mundo. Tenemos que marcar la diferencia con una llenura del Espíritu de Dios. ¿Amén? Okay, vamos al inciso B, dice: la recompensa de Dios es mejor. Éxodo 1:20. Dice: las parteras recibieron grandes recompensas porque Dios hizo bien a ellas y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber ellas obedecido a Dios, Él prosperó sus familias, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Aquí podemos ver cómo se cumple el Salmos 37:25, donde dice: joven fui y he envejecido y me he visto justo desamparado, ni su descendencia que me dio pan. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos,
los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo los que hagas y por donde quiera que vayas. Primera de Reyes 2:3. No es nada que le digan, oh, traigo una palabra profética para desatar la prosperidad financiera. Trabaja. No, hermano. Mira, aquí está clarito. ¿Usted quiere el secreto de la prosperidad? Aquí está. No nos vayamos a fábulas, no nos vayamos a cuentos chinos. No. Simple y sencillamente, dice la palabra, cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Clarito. Como dicen por ahí, más claro, más fundado. Eso es nada más para una nota que usted marque ahí. Esas son palabras que usted tiene que atesorarlas. Eso tienen que ser los escudos cuando vengan los dardos del enemigo a decirle, ¿quieren multiplicar el dinero? No, dígale, sí, yo quiero prosperar. Yo quiero prosperar. Pero muéstrame la fórmula. No es de que es un cajero automático que yo le doy 100 a Dios y me va a dar 1000. No, la palabra es clarito, ¿ok? ¿Me das cuenta conmigo? Sométete a mi voluntad. Y ahí dejemos de que el Señor diga lo siguiente. Dios quiere prosperarnos a todos, a todos. Yo no estoy en contra de eso, de ninguna manera. Pero la prosperidad no significa tener un tremendo automóvil o una casa lujosa o una cuenta súper hinchada en el banco. No es nada. Porque ¿de qué le sirve a usted tener una mansión cuando no tiene un hogar? ¿De qué le sirve andar en una tremenda máquina cuando no tiene dirección? ¿De qué le sirve una cama pero súper lujosa cuando usted no puede descansar? Se le ve el sueño. Eso no es prosperidad. Prosperidad es aunque sea comer tortillita con frijoles, pero que sus hijos, su esposa estén sanos, estén saludables, haya una conexión familiar, donde hay una armonía, donde haya un altar de adoración al Señor. Eso es el próspero, hermano. Saber de que si el Señor viene por nuestras almas hoy, que si nos manda a pedir, nosotros tenemos un lugar preparado, que el Señor se va a preparar para nosotros. Eso es ser próspero, hermano. Ser próspero es caminar viendo lo que Dios se va a preparar para nosotros. Eso es ser próspero. Y si el Señor tiene hermosas promesas para los que obedecen sus mandamientos, en Deuteronomio 28:1 Dios le dice a su pueblo: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Mire, esa es una de las promesas de Dios. Dios dice que Él quiere mostrarle a las demás naciones del mundo quién es su pueblo. ¿Y cómo se lo va a mostrar? Diciendo, ¿cómo se encuentra, hermano? Estoy bendecido y en victoria y no sé cuántas cosas. Y usted lo ve con la cabeza, con la manera que se lo dice. No, si no es estar bendecido, no está próspero, hermano. Estar próspero es de que le pase todo lo que le pase y usted diga, ¿sabe qué? Se puede caer todo el mundo. Y aunque padre y madre me dejara, con todo me recogerá Dios. Ese es ser un hombre bendecido, un hombre próspero. Un hombre, una mujer que sabe de dónde viene, sabe lo que quiere y sabe hacia dónde va. Amén. Nuestro Dios es un Dios de pactos y cuando nosotros cumplimos con el pacto que le hacemos a Él y le obedecemos, Él nos bendice. El apóstol Pablo nos exhorta que nos mantengamos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano. Vamos a ir al segundo punto rápidamente porque el tiempo apremia. Dice, Dios no defrauda nuestra confianza. Faraón, al ver que su plan malévolo no le funcionó, da otra orden de que echaran al río a todo hijo que nazca y a toda hija que le preservaran la vida. Inciso A, Jocabed, la mujer que desafió las amenazas del faraón. Bajo estas circunstancias, Jocabed queda embarazada por tercera vez. Ya fue la tercera vez. Pero en los 2 hijos anteriores todavía no se había decretado eso. Pero en esta ocasión era más alarmante, ya que el bebé que esperaba tenía sentencia de muerte al nacer. Como toda madre estaría pensando cómo le iba a hacer cuando el niño naciera. Imagínense que la agonía, quedar embarazada y saber de que ese niño
tenía una sentencia de muerte, pero esa mujer no pensó en el aborto. Oh, hermano, pero que en ese entonces no existía el aborto. Oh, no, eso es más viejo que Matusalén. Eso no crea que es de ahorita. Esos son demonios que estaban ahí. Eso, usted sabe que los demonios no tienen fecha de vencimiento hasta que venga el agua de fuego, y los tienen para allá. Dice, siendo de una familia sacerdotal, porque acuérdense que venía de la tribu de Leví, la única tribu de Israel de que eran encargados del templo, de ministrar en el templo de Dios. Oraba a Dios por la protección de su familia, ya que todos iban a ser muertos si descubrían su desobediencia al mandato del rey. Llegó el momento de dar a luz, y Dios a luz un hijo tan hermoso que no pudo entregarlo a la muerte. Ya venía con toda la gracia de Dios. Y lo escondió durante 3 meses, desafiando las órdenes del faraón. Ella sabía cuál era la sentencia si la descubría, pero confió en las promesas de Dios y también tenía conocimiento de la profecía de José, de que Dios le iba a visitar. Miren, esta mujer hizo algo. Primero conocía la profecía, la palabra que fue dada a través de José. Segundo, tomó una determinación. Madre que me escucha en este momento, quizás tú ya has leído la palabra, quizás ya tú te has llenado y estás viendo de que tu hijo, tu hija va rumbo al precipicio, de que ahí nadie la sabe. Ok, tú ya tienes la promesa, ahora tienes que tomar una determinación. Me llama la atención lo que dijo Albert Einstein. No pretendas encontrar un resultado diferente utilizando la misma ecuación. Ok, ya tengo la promesa, ahora yo tengo que ponerlo en práctica. ¿Cómo lo voy a practicar? No importa lo que yo vea, yo me voy a postrar de rodillas. Y no importa si me rodillas sangran, no importa si me rodillas se llaman, yo no voy a dejar de confiar en el Señor. Que no importa cuánto tiempo suceda, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Y que no importa de qué manera el Señor va a hacer la obra, no importa. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros no le podemos poner condición a Dios. A Moisés, Dios lo preparó en el palacio para después usarlo en el desierto. A José, que hablamos, primero Dios lo preparó en el desierto para después usarlo en el palacio. ¿Sí ve? Dos cosas que se entrelazaron desde el principio. ¿Cómo utilizó a estos dos hombres? Con eso no quiere decirte que Dios te utilizará a ti como utilizó a tu hermano que está al lado. No. Por eso es que nunca tenemos que tener envidia a nuestro hermano. Oh, yo quiero ser como el hermano. Yo quiero hablar como el hermano. Yo quiero predicar como el hermano. Yo quiero cantar como el hermano. No. Quizá Dios te tiene predestinado algo que tú hagas totalmente diferente a tu hermano. Dale gracias al Señor por el don que le ha dado a tu hermano. No nos pongamos en esa contienda de que si quién sabe más o quién sabe o quién canta mejor. No. Dios puede usarlo como Él quiere, donde quiere y de la manera que Él quiere. Dios es el que está en control. Dice el inciso E, una mujer sabia y prudente. Llegó el día en que no podía seguir escondiendo a su bebé y tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea. Aquí me voy a detener un poquito porque cuando dice de que tomó, dice una arquilla, es como una cajita fabricada a mano. Y aquí digo esto porque la gente la gente de la ciudad quizás se le va a hacer un poco difícil entender esto. Dios me dio el privilegio de nacer en la ciudad, pero también convivir en el campo, porque vengo de una familia de campesinos, orgullosamente, de agricultores. Lo digo porque muchas veces cuando somos de la ciudad y malmiramos a las personas del campo, cuando son unas personas con mucha inteligencia y sabiduría, porque ellos se han creado con la naturaleza. El junco es un tipo de planta en donde nosotros, bueno, yo dormí en petate, no crean aquí que el hermanito nació en una cuna de oro, no, mi colchón no era ese último modelo de 4 pulgadas, era un petate, le llaman en Honduras, hecho también de una planta. Son frescos en el verano, porque no hay aire acondicionado como aquí, o sea, estamos bendecidos. Pero aquí mismo eran plantas que las agarraban, formaban la cajita, pero si usted la dejaba ir en el río, en el agua, se le metía el agua. Entonces dice que la calafateaban, o sea, la pintaban por fuera
con el asfalto, que son desperdicios del petróleo. Aquí nosotros los hispanos, yo que soy rufero, el material con el que trabajo es asfáltico y ellos le llaman chapapota, ¿lo dicen? Es un material negro, chicloso, que no hace que el agua penetre. Pues esta mujer, Dios mismo le dio la gracia, le dio la sabiduría y empezó a calificar que mira lo que hace el amor de una madre. El amor de una madre hace proezas, hermano. Por eso le decía al principio que hay una conexión entre madre e hijo muy fuerte. Hay vínculos que no se pueden explicar, es algo que el Señor lo puso ahí. Dios creó a la mujer por eso Dios le puso la ayuda idónea al hombre, porque Dios sabía de que nosotros solos quizás no lo vamos a hacer, hermano, seamos sinceros. Por eso alguien dice que detrás de un hombre exitoso hay una mujer virtuosa. Y como dijo Salomón, el gran sabio, aquel que tuvo 1001 esposas, imagínense, qué sabio era ese tipo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallarás? Que encuentre, hermano, en cualquier persona. Y muchas veces puede ser de que usted tenga un diamante ahí en casa, pero de que usted no lo ha descubierto. Por los afanes del trajín de la vida ha pasado desapercibido. Pero yo sé que después de esta clase que el Señor nos está hablando, usted va a empezar a ver diferente a su esposa, a la madre de sus hijos. Y se llegó el día en que no podía seguir escondiendo a su bebé y tomó una arquilla de junco, la calafateó con asfalto y urea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La palabra hebrea teba, caja, traducida en la versión citada de Reina Valera 1960 por arquilla, es la misma con que se describe la nave, escucha, la misma palabra hebrea que se describe la nave en la que Noé se salvó del diluvio. Imagine usted, mire cuán poderoso es Dios. Dios salvó una generación, preservó una generación con 8 personas. Y se ahogaron todos los demás, porque no quisieron escuchar la palabra del Señor. Aquí Dios preservó a su pueblo. Y mire los instrumentos que utilizó. Ahora, esa caja calafateada, esa arquilla calafateada, representa a nuestro Señor Jesucristo. Este mundo está a punto de colapsar, hermano, y la única manera de salvarnos es aquel que descendió del cielo. Entonces te digo, de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo es esa cajita calafateada, que no importa que nos hayan lanzado en el río Nilo, un río infestado por cocodrilos. Imagínense, este niño no solamente se pudo ahogar, este niño pudo haber sido tragado por esos animales. Pero cuando hay un propósito de Dios, no habrá cocodrilos, no habrá ríos, no habrá nada que vaya a detener ese propósito de Dios. Amén. Dice Jocabet, utiliza este estratagema para salvar a su hijo. Usó la sabiduría que viene del Espíritu Santo y la inteligencia, la que habla Santiago 1.5. Que dice, todo aquel que está falto de sabiduría, pídala a Jehová, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se os dará. Proverbios 2:6-7 dice, porque Jehová daba sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Jocabed envía a su hija Miriam, María, para que velase de lejos a su hermanito, para ver lo que le acontecería, creyendo por fe que Dios iba a hacer algo. Dios en su omnisciencia, ya le expliqué la omnisciencia, que Dios conoce todos los pensamientos, todo. O sea que ante Dios nosotros estamos totalmente desnudos. No, de que le voy a echar una mentirita a Dios. Mentirita, ojalá. No, de Dios no nos escapamos, hermano. Dios conoce todo, desde nuestros pensamientos, todo. Dice, todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo ve. Actúa rápidamente y pone en el corazón de la hija de Faraón que fuera al río a lavarse. Éxodo 2:5-9. Porque Dios nunca llega tarde, escuche, nunca llega tarde ni temprano, sino que llega justo a tiempo. Por eso te decía, madre, si estaba callando con tu hijo, tu hija, incluso tu esposo, y sientes que ya no hay salida, de que entre más tú le pides al Señor, este Señor se vaya a quererse acabar todo lo que encuentra, ya sea el licor, lo que sea,
que tu hijo, entre más le hablas del Señor, más rebelde, tu hija más te cuestiona y mira, no importa, sigue confiando en el Señor, no desista. Quizás el Señor permitió esta clase el día de hoy para hacernos saber de que no importa lo que veamos, que mantengamos nuestra fe firme en Él, que Él es el autor y consumador de todas las cosas, que Él tiene la última palabra, que Él lo que prometió lo cumple y que Él es capaz de abrir ríos en la sequedad, de abrir caminos en el mar. Él es capaz de hacer un oasis en medio de cualquier desierto, pero tenemos que confiar con todo nuestro corazón, porque así como Santiago 1.5 decía que todo aquel que está falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se os dará. También dice el siguiente versículo: pero el que pida, pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda, dice, es semejante a las ondas del mar, que son echadas de un lado a otro por el viento. Acuérdese que el mismo Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que tener esa firmeza, hermano. No es fácil, no es fácil, pero Dios ya nos equipó de algo poderoso. Dice que el espíritu que nos ha dado no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice: la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es esto. Imagínense. O sea, de que tuvo compasión. Si su padre le había decretado que esto tenía que ahogarse, o sea, imagínense, otra persona le había dicho: no, pues, búscate el cocodrilo más hambriento que esté y tírase. Dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, mire todo el plan que habían preparado para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, el cual era María, que era la doncella, a la cual dijo la hija de Faraón: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La mujer prudente edifica su casa, y Jocabed fue una de ellas, pues su hija y su familia no perecieron, porque usaron la sabiduría y la prudencia que viene de Dios. La misericordia de Dios es grande, pues podemos ver que Él la recompensó en grande, porque le devolvió a su hijo y también le pagó por criarlo. Imagínense, así es Dios, hermano. Dios es tan poderoso de que cuando uno pasa la prueba, cuando uno tiene la soga al cuello y siente que, oye, esto me va a matar. Por eso le decía al principio: para los que aman a Jehová, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto es eso por cual un propósito Dios los ha llamado. Si Dios lo llamó, Dios lo va a sostener. Mi amado amigo, y por fe, hermano o hermana, si tú crees que hasta ahora has navegado por un río lleno de cocodrilos, de adversidades, y has sentido que no hay salida, por una u otra razón, Dios te habla hoy y te dice: confía en mí. Al que cree en Cristo, todo es posible. Porque el Señor Jesús dijo que aquel que cree en mí, dice, aunque muera, vivirá. Mi mamá siempre me decía: hijo, porque es una mujer muy paciente, me decía: hijo, para todo hay solución, menos para la muerte. Eso se me quedó en la cabeza, porque yo era un tipo muy colérico. ¿Cómo que no va a haber solución? Y empezaba todo negativo. Ustedes que tienen esa paciencia, y por ahí me iba. Cuando yo vengo a los caminos del Señor, me doy cuenta que mi mamá decía: hijo, para todo hay solución, menos para la muerte. Pero cuando yo vengo a los pies del Señor y empiezo a estudiar su palabra, me doy cuenta que hasta para la muerte hay solución. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús venció la muerte, y todo aquel que en Él crea vivirá. Y sabe que somos con Él más que vencedores. Bueno, con esto nos vamos a ir al resumen y aplicación. Y pues yo sé que si usted tenía alguna pregunta, pues pronto vamos a hacer eso. O sea, vamos a ir a las preguntas. Dice: cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le somos fieles, escuche, dos cosas: no solamente ponernos en las manos de Dios,
ser fieles a Él. En medio de cualquier adversidad, no tire la toalla, no cuelgue los guantes, no. Me llama mucho la atención antes de seguir algo que me di cuenta que leí una vez, y es que usted ve una gota de agua. Hay lugares donde hay rocas y esa gota de agua que ha estado cayendo abre huecos enormes en las rocas. Hacía la pregunta, ¿por qué esa gota con agua abre el hueco? ¿Será por la fuerza con la que cae o por la persistencia? No es la fuerza del ser humano la que nos va a hacer prevalecer, sino la persistencia, la constancia en la fe que tengamos acerca de aquel que sostiene el universo, nos sostiene el Señor. Guárdese eso en su corazón, porque cuando azoten los vientos, cuando vengan las adversidades, acuérdese que si se mantiene firme confiando en aquel que sostiene el universo con sus manos, y usted confía en Él, lo va a sostener a usted. Dice, Él nos recompensa. Esta enseñanza nos motiva a nosotros a que no temamos al enemigo de nuestras almas, el diablo, que el Señor lo reprenda. El mismo Dios que ayudó a esta mujer valerosa, que arriesgó su vida y la de su familia, nos ayudará a nosotros también, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre tenemos que recordarnos que es mejor obedecer a Dios que al hombre. Así como Jocabed actuó como una mujer hebrea, así nosotros tenemos que actuar también. No podemos imitar al mundo ni actuar como la gente del mundo actúa, sin respetar o venerar la palabra de Dios. En esta lección podemos ver cómo Dios recompensa a las parteras, a Jocabed e incluso a la hija de Faraón, ya que Dios le dio el privilegio de criar y educar al caudillo de Israel sin él saberlo. Es muy importante entender que Dios no defrauda a todo aquel que confía en Él. Jocabed no se dejó llevar por las circunstancias, sino que puso su confianza en el Dios de los ejércitos de Israel y fue recompensada. Ella desafió al faraón, que representa al diablo, y sus amenazas, porque nuestro Dios es más poderoso que el diablo. Madre, usa la sabiduría y la prudencia que viene de Dios para que puedas combatir todas las artimañas del enemigo en contra de tu familia, y Dios te dará la victoria. Bueno, no sé si habrán preguntas, creo que no. Yo no sé si habrán algunos anuncios el día de hoy. Sí, no, bueno, lo de las preguntas, pero no hay ninguna pregunta. No hay pregunta ni opinión ni nada. Que tengamos que leer. Bien, pues nada, nos vemos el viernes. Bueno, antes de cerrar la lección, o sea, recordarles que el viernes tenemos culto de sociedad. ¿Culto de sociedad? Sí, para que nos sintonice a partir de las 8 de la noche y tener un corazón pues enseñable y dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado ya para nosotros. Y con todo esto pues le damos gracias al Señor por habernos permitido estar en este lugar y asimismo pedirle de que siga redarguyendo nuestro corazón, que la palabra que el Señor nos ha dado el día de hoy, la lección que nos ha dado, podamos ponerla en práctica, y que aquellas personas que estaban pasando por momentos difíciles y que no sabían cómo actuar más, hayan encontrado el refuerzo y esa palabra rema que necesitaban para seguir adelante, sabiendo de que con Cristo todo es posible y que Él está en control de todo. Amén. Pues con todo esto vamos a orar para despedirnos de este lugar. No sé si habrá algo más. Yo sé que No, simplemente dejarles saber que el viernes yo le estaba dando anuncio a la iglesia acerca de los planes que tenemos para el mes de junio. Ok, el viernes el pastor va a estar dando los anuncios acerca de los proyectos y los planes que se van a llevar a cabo en los próximos días con nuestra congregación. Esto es para los hermanos locales y pues para los amigos que nos visitan y los que están conectados, decirles de que Cristo les ama
de que Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas, que Él vino a salvar lo que se había perdido y que en Él hay esperanza, de que aunque las cosas vayan de mal en peor, hay una esperanza viva todavía y que está pronto a venir por su iglesia. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, este día de estar, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder ser instrumentos, Señor, por donde tu palabra fluye, Señor. Pedimos, Señor, de que nos sigas redarguyendo en nuestros hogares, Señor. Que esas palabras, Señor, que tú nos has dado sigan retumbando en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que puedan mover, Señor, nuestro espíritu para ser conectado al tuyo, Padre. Señor, quita todo aquello que esté estorbando ahora mismo, Señor. Quita todo aquello, Señor, que esté perturbando las mentes, Señor amado. Sé tú ministrando, Señor, el interior, Padre, de cada uno de todos aquellos que están siendo, Señor, ultrajados por el enemigo, Señor. Dale la sabiduría, dale la convicción, Señor, para que puedan, Señor, revestirse, Señor, de poder a través de ti, Señor. Que puedan reconocer de que tú eres el único, Señor, Salvador, el único, Señor, y que tú eres la solución, Señor, a todos nuestros problemas, Padre. Que tú eres la solución, Señor, a todo lo que se avecina, Padre. De que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y que nadie viene al Padre sino a través de ti. Te pedimos que nos lleves con bien, Señor, de que tú sanes todos aquellos que están ahora mismo, Señor, sufriendo, padeciendo, Señor, de estas enfermedades, Padre. De que tú pongas tu mano poderosa, Señor, y de que tú les des la fuerza y el valor para seguir adelante, Señor. Llévanos con bien, Padre, protégenos, cúbrenos con tu sangre poderosa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pueblo contento y agradecido. Y un pueblo contento y agradecido. Dice, Amén. y con el poder de Dios Se puede.